la palabra de Dios que nos sana. Tu palabra, Señor, nos sana. Así titulé esta meditación, a la luz del Evangelio de Mateo, en el capítulo 8, en los versículos 5 al versículo 13, titulada La curación del sirviente de un centurión. Cuenta el Evangelio que al entrar en Cafarnaún, se le acercó un centurión rogándole: Señor, mi sirviente está en casa enfermo de parálisis y sufre terriblemente. Ya acá tenemos toda una lección que nos da la palabra de Dios. La lección de la oración de intercesión. El centurión. El centurión era un soldado romano que estaba a cargo de una centuria de 100 soldados. Y era un hombre que tenía un buen corazón, porque tenía un sirviente que estaba enfermo y estaba buscando realmente ayudar a ese sirviente. ¿Y qué hace? Reza por él. Porque rezar es esto. ¿Rezar qué es? Rezar es hablar con Dios, hablar con Jesús. Y él va a rezar. Y tiene esta oración que se llama oración de intercesión. Pide la curación de su sirviente. Yo estoy seguro Jesús, que te habrá conmovido la actitud de este hombre. Porque el Señor se conmueve cuando nos ve solidarios, preocupados unos por los otros. Qué lindo, te cuento una anécdota hermosa que me pasó, que nos está pasando a muchos en estos días. Alguien de la comunidad estaba muy enfermo, con un cáncer, y nos acaba de comunicar de que está bárbaro. ¿Cómo hemos rezado por él, por su familia? Qué hermoso. El Señor nos escucha. El Señor se conmueve cuando nos mostramos solidarios unos por los otros. Jesús, cuando lo vio, efectivamente se conmovió y le dijo: yo mismo iré a curarlo. El Señor toma la iniciativa y quiere ir a la casa del centurión a curar a su sirviente. Pero el centurión le responde: Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Efectivamente, ¿verdad? ¿Quién es digno del Señor? ¿Quién puede decir que merece ser escuchado por Jesucristo, por nuestro Dios? Nadie es digno. Nadie es digno de que el Señor entre en nuestra casa, de que el Señor entre en nuestras relaciones, de que el Señor entre en nuestra vida. No estamos a la altura. Pero Dios quiso ponerse a nuestra altura, al hacerse hombre, al asumir nuestra naturaleza humana. El Señor se abaja. ¿Para qué? Poder entrar en nuestra vida. Y le dice el centurión: basta que digas una palabra y mi sirviente se sanará. Basta una palabra tuya, Señor, para que mi sirviente se salve. El poder de la palabra. El poder de la palabra. Y el centurión es consciente del poder que tiene la palabra, porque dice: yo, que no soy más que un oficial subalterno, cuando digo a uno de los soldados que está a mis órdenes, ve, él va. A otro, ven, él viene. Y cuando digo a mis sirvientes, tienes que hacer esto, lo hace. ¿Ves? El centurión es consciente del poder de la palabra. Y nosotros sabemos que la palabra tiene poder. De hecho, la palabra de Dios tiene mucho poder. Dijo Dios que se haga el firmamento, y se hizo el firmamento. Dijo Dios que se hagan los astros del cielo, y se hicieron los astros del cielo. La palabra de Dios es creadora. La palabra de Dios tiene una fuerza en sí misma. Y nosotros, vos y yo, participamos también de la palabra de Dios con nuestras palabras. Por eso es que vos y yo, con nuestras palabras, podemos bendecir o maldecir. Por eso, qué importante que es nuestra palabra. Qué importante que son las palabras de bendición. Y no las palabras de maldición, las palabras conflictivas, las palabras de descalificación. Porque la palabra es eficaz. Hace lo que dice. Y si vos bendecís, estás llevando a la plenitud a aquel que bendecís. Hoy, cuando estacionaba el auto, se me acercó una persona que pide una limosna. Y yo preparé una limosna para darle, junto con una estampa. ¿Y sabes qué me dijo este señor? Padre, no quiero dinero. Quiero su bendición. Qué fuerte, ¿verdad? Padre, quiero su bendición. Y lo bendije. Y le pedí al Señor que lo mire,
que llenes de paz su corazón, que lo bendiga. Y estoy seguro de que el Señor lo ha bendecido a este hombre. Este hombre ha sido bendito por el Señor. Porque tus palabras bendicen. Pero también tus palabras pueden maldecir. Atención con esto. Por eso dice San Pablo, evitar palabras descalificadoras, insultos, y evitar desacreditaciones, mal humor, porque todo eso genera en el otro lo que nosotros decimos. Si nosotros le decimos al otro que es un inútil, lo estamos creando inútil. Atención con nuestras palabras. El centurión es consciente del poder de la palabra. Por eso le dice a Jesús, Señor, una palabra tuya y mi sirviente se sanará. Al oírlo Jesús quedó ahora admirado y dijo a los que le seguían, les aseguro que no he encontrado a nadie en Israel que tenga tanta fe. Y le dijo al centurión, ve y que suceda como has creído. Y el sirviente se curó en ese mismo momento. La palabra de Dios que tiene el poder de curar. Pero no solamente de curar físicamente, sino también la palabra de Dios tiene ese poder de curarnos de la peor enfermedad. ¿Sabes cuál es? El pecado. La palabra de Dios tiene el poder de curarnos del pecado. Y de hecho, este sirviente, vos fíjate, es todo un símbolo de la fuerza de la palabra de Dios. Porque al curarse, al restablecerse, ¿qué pudo hacer este hombre? Revincularse. ¿Se revinculó con quién? Con su familia, con sus amigos, con la gente con la cual habitualmente vivía. Porque viste que la enfermedad, ¿qué hace? La enfermedad nos aparta, nos aísla. Fíjate ahora la pandemia. ¿La pandemia qué ha hecho? Nos ha aislado. Al ser curado, este sirviente del centurión fue reincorporado en sus relaciones, revinculado. Y es precisamente cuando nosotros pecamos, nos aislamos. Nos aislamos de Dios y nos aislamos de los demás. Por eso la palabra de Dios al curarnos nos revincula también. No solamente con Dios, sino también con los demás. ¿Hay un obstáculo entre Dios y los demás? Bueno, ese es el pecado. Y de eso el Señor tiene que sanarnos. Donde está el pecado hay aislamiento. Donde está el Señor hay comunión. La palabra de Dios tiene poder de curarnos. Si fuese necesario, físicamente. ¿Sabes por qué? Porque la palabra es Cristo. No te engañes, ¿eh? La palabra no es simplemente un libro. Esto que tengo aquí delante no es un libro. Esta es una persona, Jesús. Jesús presente en la palabra. Así como Jesús está presente también en la Eucaristía. Es la presencia de Cristo. La palabra de Dios tiene poder de curarnos. Si fuese necesario, como te decía, de una enfermedad. Pero también nos cura del sinsentido. Y también la palabra de Dios quiere curarnos de nuestro pecado. ¿Cuántas lecciones nos da el Evangelio de esta noche? Interceder por los demás. La oración de intercesión. La confianza en la palabra y el poder que tiene la palabra. La toma de conciencia del poder de nuestra palabra, en tanto participación en la palabra de Dios. La capacidad que tiene la palabra de curarnos, de sanarnos del pecado y por lo tanto la capacidad que tiene la palabra de Dios de revincularnos con los demás y también, evidentemente, con nuestro Padre Dios. Que tu palabra, Señor, nos cure. Que tu palabra, Señor, sane nuestras heridas. Que tu palabra, Señor, traiga la salud, la salvación a nuestra vida.
y que también nosotros con nuestras palabras podamos también llevar la salvación a los demás. Amén.